¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Me da mucho gusto verlos. Dios les bendiga. Es un privilegio y una bendición poder estar juntos. Son tiempos complicados, tiempos difíciles, pero Dios es fiel. ¿Sí lo creen? Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y por esa razón estamos en este lugar en esta mañana y qué bueno que ha dispuesto este tiempo para poder estar aquí. No sé si hay alguien que nos visite por primera vez. Yo Dios le bendiga, sea bienvenido una vez más, Dios le bendiga. Alguien más que nos visite por su primera, segunda, allá atrás, ¿sí? Dios les bendiga, bienvenidos, Dios les bendiga. De este lado, ¿sí? Dios les bendiga, bienvenido, Dios les bendiga, un privilegio tenerlos con nosotros. ¿Alguien más que nos acompañe por primera ocasión? ¿Segunda? ¿No? Ya hemos estado aquí. ¿Okay? ¿Qué le parece si damos un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestros hermanos que nos visitan? Gracias. Nos sentimos muy honrados con su presencia. Muchas gracias. Dios les bendiga y deseamos que en esta mañana Dios pueda tocar sus corazones y bendecir sus vidas. Amén. Yo quisiera en esta mañana que usted y yo abramos nuestro corazón para lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Yo sé que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros y que sea Dios, ¿verdad?, tocando nuestras vidas. Padre, te damos muchas gracias. Gracias con todo nuestro corazón por la oportunidad, el privilegio que nos das de poder cantarte, de poder adorarte, de poder, Señor, acercarnos a ti. Y Señor, es un privilegio poder hacerlo, Señor. Estamos agradecidos contigo por este nuevo y hermoso día que nos das. Permítenos poder, Señor, aprender algo nuevo en esta mañana. Señor, que cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, Padre, podamos ser cautivados por tu presencia, por tu Espíritu Santo, por el poder de tu palabra, Señor. Y que nuestros corazones sean movidos a darte gloria, honra y reconocimiento por sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Disfruta este tiempo. Amén. Dios es bueno. Hace un tiempo atrás, hace algunos días, hace algunos años yo estuve viendo esto, pero hace días atrás estaba pensando un poquito, recordando un poquito de los discípulos, los apóstoles de Jesús, ¿verdad? Y viendo las características de cada uno de ellos, hay mucha enseñanza en cada personaje, en cada uno de ellos. Sí, podemos aprender muchísimo. Y normalmente, ¿verdad?, escuchamos o decimos los apóstoles de Jesús o los discípulos de Jesús, e inmediatamente, ¿verdad?, traemos a la mente dos de ellos que fueron, pues yo creo que pilares, ¿verdad?, podríamos decirlo de esa manera, que la Biblia los menciona muchas veces. Seguramente usted ya los tiene ahí en su cabeza, dos de ellos, ¿sí? Pedro y Juan. ¿Sí es así? Normalmente hablamos de ellos, ¿no? Son discípulos de los cuales se habla mucho y de los cuales podemos aprender muchísimas cosas, ¿verdad? Uno que otro pillo pensó en Judas, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad?, podemos traer a nuestra memoria, a nuestra mente, ¿verdad?, algunos de ellos. Y mire, me llamó mucho la atención, ¿verdad?, y me sorprende ver el fin de cada uno de ellos. ¿Cómo fue el final de cada uno de ellos? Porque vemos en las Escrituras y leemos de ellos, pero la verdad es que no encontramos un registro del final de cada uno de ellos, excepto de uno que otro, ¿verdad?, por ahí, ¿sí? O Juan, ¿sí? Pero me llamó la atención, ¿verdad?, el poder ver cómo terminaron cada uno de ellos su vida en esta tierra. Y miren, cada uno de estos hombres estuvo dispuesto, ¿verdad?, a servir a Jesús de una manera incondicional. Estuvo, ¿verdad?, listo para poder servir a Dios y dar su vida por completo para Jesús. Y hubo algo que cautivó el corazón de estos hombres para hacerlo. Me llama mucho la atención porque ellos estuvieron dispuestos
a dar su vida por un hombre, ¿verdad? A dar su vida por lo que Jesús les había enseñado. Y déjenme decirle que Jesús no fue ningún líder político, usted y yo lo sabemos, pero quisiera mencionarlo hoy en esta mañana. No fue un revolucionario como los hombres lo imaginaban, aunque sí revolucionó muchas cosas, ¿verdad? No fue un revolucionario como muchos hombres lo imaginaban. No fue un hombre que se iba a levantar en armas. No era así la revolución. Jesús no fue ningún líder que manipulaba a sus discípulos para que ellos hicieran lo que Jesús quería. No, tampoco fue así. Jesús, ¿verdad?, fue un hombre que impactó el corazón de estos hombres por su justicia. Jesús fue un hombre que impactó el corazón de los discípulos por su verdad, por su testimonio, pero sobre todo, hermanos, por algo importantísimo, por algo que cautivó el corazón de los discípulos, por algo, ¿verdad?, que arraigó, ¿verdad?, fuerte su corazón al corazón de Jesús. ¿Y qué es esto que quiero mencionar? Por la resurrección. Amén. Cuando Jesús resucita, cuando Jesús, ¿verdad?, aparece ahí a los 12, aparece, ¿verdad?, a los que estaban ahí, ¿verdad?, en esa casa, y a todos los demás que estaban en ese lugar, ¿verdad?, ellos, ¿verdad?, renacieron otra vez. Su amor por Jesús volvió a cimentarse, y de ahí en adelante, hermanos, cada uno de estos hombres tuvo una fidelidad, tuvo una fidelidad para con Dios, para con Jesús, increíble, grandiosa, hermanos. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús resucita de entre los muertos, estos hombres son impactados. Ellos fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo Jesús. Ellos fueron testigos oculares de la ascensión al cielo de nuestro Señor Jesús. Dice que sus ojos, ¿verdad?, voltearon a ver cuando Jesús iba ascendiendo al cielo, y después lo perdieron de vista. Y se les dijo que así como Jesús había subido, así de la misma manera iba a volver, iba a regresar. Bendito el nombre de Jesucristo. Amén. Y cada uno de ellos fue impactado en su corazón y estuvo dispuesto a seguirlo, escúcheme bien, no importando el costo. Inclusive aún después de que Jesús ascendiera al cielo, ellos continuaron con su fidelidad. Ellos continuaron, ¿verdad?, con su corazón totalmente impactado por este hombre, por Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Qué grandioso sería que cada uno de nosotros siguiéramos a Jesús de la misma manera. Lamentablemente no es así. Y bendito el nombre del Señor, porque cada vez que Él nos habla y nos anima a que usted y yo podamos hoy, en nuestra nueva oportunidad que tenemos, meternos por completo con Dios. Amén. Meternos por completo con Él. Pero mire, sería grandioso que cada uno de nosotros decidiéramos seguir a Jesús de la misma manera que lo hicieron los discípulos. La verdad, con todo respeto, empezando desde aquí adelante, por mí hasta atrás, ¿verdad?, ninguno de nosotros les llegamos a los tobillos a estos discípulos. Y sería fabuloso, sería muy bueno, hermanos, que usted y yo pudiéramos, ¿verdad?, seguir a Jesús de la misma manera. ¿Cuántos están dispuestos a seguir a Jesús? ¿De verdad? Por encima de cualquier situación. Porque vamos a ver el final de cada uno de ellos. Lo voy a mencionar rápidamente y posteriormente voy a hablar. Voy a ocupar toda la plática, ¿verdad?, para poder hablar de cada uno de ellos. No ahora, hoy vamos a hablar de uno, pero en los próximos días vamos a ir hablando, ¿verdad?, de algunos de ellos, porque de cada uno de ellos podemos aprender muchísimo. Mire, fueron hombres que fueron pieza clave. Escúchame bien, los discípulos fueron pieza clave para que el Evangelio se extendiera hasta nuestros días. Amén. Por eso usted y yo conocemos del Evangelio, porque estos hombres y los discípulos que estuvieron ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, que fueron investidos con poder del Espíritu Santo, cada uno de ellos estuvieron dispuestos a seguir a Jesús, a dar su vida por Cristo Jesús de una manera incondicional. Tuvieron que soportar desprecios, escúcheme bien por favor, tuvieron que soportar injusticias, tuvieron que enfrentarse a tragedias, tuvieron incluso, hermanos, que enfrentarse a la misma muerte, y todo por amor a Jesús, todo por amor a Cristo Jesús. ¿Sí? Y bueno, usted y yo conocemos, ¿verdad? Voy a mencionar a cada uno de ellos. Perdón.
Y conocemos de Judas. Bueno, Judas se suicidó, ¿verdad? Este discípulo, ¿verdad?, traicionó a Jesús, lo vendió por 30 monedas de plata y bueno, él se suicidó después de haber traicionado a Jesús. Él no tuvo un arrepentimiento, no permitió que el Espíritu Santo de Dios no permitió que lo que Jesús había puesto en su corazón, ¿verdad?, pudiese ser efectivo. Y aquí hay una enseñanza, podría quedarme muchísimo aquí, ¿sí? Porque si usted y yo no permitimos que Jesús, terminaremos de la misma manera, ¿sí?, hablando espiritualmente, pero posteriormente vamos a hablar de ellos, ¿sí? El siguiente, Pedro, uno de los apóstoles más mencionados en la Biblia. Y se supone, ¿verdad?, que él sufrió un martirio en Roma durante el reinado de Nerón, y él fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Andrés, a él lo crucificaron en una cruz en forma de X, ¿sí?, en Mesopotamia. Se dice que sus restos reposan en la catedral de Amalfi en Italia, ¿sí? Bartolomé, también llamado Natanael. A Bartolomé, ¿verdad?, él sufrió tortura al ser desollado vivo hasta su muerte. Vea, ¿sí? Se dice que sus restos reposan en la catedral que lleva su nombre en Roma también. Felipe, a Felipe lo azotaron, lo condenaron a prisión y después lo crucificaron en Asia Menor en el año 54, y se dice que sus restos están en la Basílica de los Santos Apóstoles en Roma. Mateo murió por una herida de espada en Etiopía en el año 60 después de Cristo, y se cree que sus restos están en la Catedral de San Mateo en Cilicia, Italia. Matías, ¿verdad?, él fue escogido para suplir a Judas. Amén. Matías fue escogido. Recuerda que Judas, ¿verdad?, se suicidó, y entonces escogieron a uno y fue a Matías. Y Matías, ¿verdad?, a él lo crucificaron en Judea, y sus restos, ¿verdad?, están en Trier, Alemania, en la iglesia de San Mateo. Luego Santiago, ¿verdad?, conocido como el hijo de Alfeo, él murió lapidado, o sea, murió apedreado, ¿sí? Sus restos se encuentran también en Roma. Tadeo, también conocido como Judas, ¿sí?, murió por disparos de flechas, y sus restos están en la Basílica de San Pedro en Roma. Simón el celote, ¿verdad?, porque tenemos dos Simones. Simón el celote, él murió crucificado, y sus restos están, ¿verdad?, en el Vaticano. Se cree que sus restos están ahí, ¿verdad? Juan es el único que murió de causas naturales, de una edad avanzada, ¿sí? Él murió de viejito, ¿sí? Pero déjeme decirle que él no se libró de la persecución, porque en Roma, ¿verdad?, él enfrentó una dura prueba. Escúchame bien, él fue hervido en un enorme caldero de aceite durante la persecución, ¿sí? Mire qué tremendo, ¿sí? Posteriormente a esto, él sobrevivió, él no murió, él sobrevivió, y posteriormente a esto fue desterrado a la isla de Patmos, ¿sí?, donde escribió el libro del Apocalipsis, donde le fue revelado el Apocalipsis. Pero aunque murió ya de viejito, él sufrió, ¿verdad?, las consecuencias de la persecución. Luego tenemos a Santiago, el hermano de Juan, ¿sí?, hermano de Juan del que acabamos de hablar, hijos de Zebedeo, y él fue decapitado a espada en Jerusalén por orden del rey Agripa. ¿Recuerdan al rey Agripa? ¿Sí? Por orden del rey Agripa, ¿verdad?, en el año 44, ¿sí?, él fue decapitado. Y tenemos algunos otros discípulos, ¿sí? Por ejemplo, a Marcos, que estuvo ahí, ¿verdad?, con Pablo, a quien arrestaron por las calles de Alejandría, y lo jalaron, hermanos, lo arrastraron, lo jalaron con ganchos, ¿verdad?, un caballo, ¿verdad?, de una carreta, lo jaló por toda la calle, por toda la avenida, hasta que murió, ¿sí? Lucas, ¿verdad?, él era un discípulo, y a él lo colgaron de un olivo, ¿sí?, lo colgaron. Pablo, al llegar a Roma, después de un viaje misionero, él fue capturado, y después de un tiempo, ¿verdad?, por orden de Nerón, fue decapitado. Y estos son algunos de los discípulos. Me brinqué uno, que es el que quiero que veamos hoy, ¿sí? Me brinqué uno, y este discípulo es Tomás. Amén. Y Tomás, también conocido como Dídimo, él predicó en la India, y mire, ahí lo atravesaron con una lanza debido al enojo de los sacerdotes paganos, ¿sí?
Él murió de esa manera ahí en India y sus restos reposan en ese mismo país, en la Catedral de Santo Tomás, Chennai, en India. ¿Sí? ¿Y por qué menciono esto? Porque quizá usted y yo tenemos, ¿verdad?, los datos históricos de nuestro Señor Jesucristo, pero no tenemos los datos históricos de cada uno de los discípulos. ¿Sí? No sabemos en realidad, no sabíamos en realidad. Los historiadores, ¿verdad?, han llegado a la conclusión en todo esto, pero mire, me impacta la manera en la cual cada uno de ellos murió. Y yo espero que con esto usted y yo comencemos a hacer, ¿verdad?, un análisis de nuestra vida y poder decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo como discípulo de Cristo? ¿Realmente estaré dispuesto a dar mi vida? Y mire, a Tomás, vuelvo a repetirlo, ¿verdad? Él lo atravesaron con una lanza. Los sacerdotes paganos se enojaron tanto que ¿verdad?, lo mataron de esa manera y murió ahí, ¿verdad?, llevando el evangelio en la India. Ahí murió, sí, el apóstol Tomás. Y hoy me gustaría hablar un poco de él, porque mire, este hombre, Tomás, como los otros, ¿verdad?, 11, estuvieron cerca de Jesús. Estuvieron, ¿verdad?, durante esos 3 años de ministerio de Jesús, estuvieron cerca de él, ¿verdad? Pero hubo algo que marcó, ¿verdad?, la vida de Tomás. Y usted y yo escuchamos hablar de Tomás. ¿Y qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Por qué es conocido Tomás? Por incrédulo. ¿Verdad que sí? Ya le pusimos esa etiqueta a Tomás y hablamos de Pedro y rápidamente no era arrebatado. Hablamos de Juan, todo amor. Pero hablamos de Tomás, incrédulo. ¿Verdad que sí? Y así como días atrás, ¿verdad?, la imagen del rey David de muchos de ustedes, ¿verdad?, se vino abajo. Hoy quisiera que se venga abajo la imagen de Tomás. ¿Sí? La idea que tenemos de Tomás. ¿Sí? Vamos a ver qué pasó con Tomás. Porque, vuelvo a repetirlo, lo vemos o lo leemos, ¿verdad?, a Tomás, decimos, no, incrédulo. ¿Sí? Hasta no ver, no creer. Decimos, tú como Tomás, ¿verdad? ¿Sí? Hasta no ver, no creer. ¿Qué fue lo que pasó con Tomás? Estos versículos lo han etiquetado. Vaya conmigo a San Juan, por favor, capítulo 20, versículo 19. Bendito el nombre del Señor. San Juan capítulo 20, versículo 19 al 29. Dios habló a mi corazón a través de esta predicación y de verdad yo espero que Dios hable también a su corazón en esta mañana. ¿Estamos ahí? San Juan capítulo 20, 19 al 29. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. ¿Por qué estaban reunidos? Por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieron los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuvieres, les son retenidos. Verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, ¿qué dice? No estaba con ellos cuando Jesús vino. Note esto, él no estaba. Le dijeron pues los otros discípulos. ¿A quién le dijeron? A Tomás: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? No creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Ahora sí estaba reunido, ¿sí? La semana pasada no había ido a la iglesia, ahora sí. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo,
sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y el título de esta plática se llama Padre mío y Dios mío. Amén. Diga conmigo: Padre mío y Dios mío. Y vea qué interesante porción de la Escritura. ¿Sí? Vuelvo a repetirlo, que Tomás es conocido por estos versículos por su incredulidad. Escuchamos de Tomás y rápidamente vemos es que fue incrédulo Tomás. Pero ¿qué fue lo que sucedió aquí, hermanos? ¿Sí? Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que Tomás haya dudado? ¿Cómo es posible que se le haya olvidado, verdad, lo que Jesús iba a hacer? Sin embargo, déjeme decirle que no fue el único. A todos los demás se les olvidó. Y acabamos de leer que estaban en un lugar juntos por miedo. ¿Verdad que sí? Estaban atemorizados. Entonces, no era Tomás el único, ¿sí? Porque ni siquiera estaba ahí con ellos. Yo no sé dónde estaría escondido o dónde habría ido, pero no estaba con ellos, ¿sí? Pero mire, los demás discípulos, cuando vieron a las mujeres, ¿sí?, llegar ahí, ¿verdad? Dice que los discípulos, estaba Pedro ahí con ellos y le dijeron: ya no está el maestro, se nos apareció un ángel que nos dijo: no está aquí, ha resucitado. Y dice que salieron corriendo. ¿Verdad que sí? No fue suficiente para ellos. Ellos tampoco les creyeron. Estos hombres tampoco creyeron y salieron corriendo para ver con sus propios ojos, ¿sí?, que realmente Jesús había resucitado. Entonces la incredulidad no solamente cayó en la vida de Tomás, la incredulidad cayó en todos ellos. ¿Cierto o no? Pero hemos catalogado y hemos, ¿verdad?, etiquetado ahí a Tomás como incrédulo. Bueno, vamos a ver, no lo estoy defendiendo ahora, pero estamos viendo, ¿verdad?, lo que dice la Escritura. Sí. Ellos no creyeron, quizá no lo expresaron como Tomás. Quizá no lo dijeron, ¿verdad?, de la misma manera, pues hasta no meter yo mis manos en su costado y mis dedos, ¿verdad?, ahí en la marca de los clavos. No creo. Pero ellos salieron corriendo para ver si era cierto. Ese fue el sentir del corazón de Tomás, ¿sí? Pero también fue el sentir del corazón de todos los demás. Se les había olvidado y estaban atemorizados, ¿sí? Fueron a ver que ya Jesús no estaba en la tumba, y a pesar de que ya habían visto con sus ojos, ¿verdad?, que ya no estaba, estaban reunidos. Jesús no había aparecido a cada uno de ellos, ¿sí? La incredulidad, hermanos, es un pecado terrible delante de los ojos de Dios. Esto es algo que desagrada el corazón de Dios, la incredulidad. La base, el fundamento de todo cristiano es la fe, es creer. Si no creemos, estamos perdidos. Amén. Por eso vuelvo a repetir, la incredulidad es un pecado, ¿verdad?, que Dios no tolera, un pecado grave delante de los ojos de Dios, ¿sí? Y mire, cuando Jesús llega a Nazaret, ahí en su ministerio, dice que ahí no pudo hacer ningún milagro, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos, dice. ¿Sí se acuerdan? No pudo hacer ningún milagro porque fueron incrédulos. Entonces la incredulidad es algo, ¿verdad?, que detiene el que usted y yo veamos la gloria de Dios. Y mire, hemos estado viendo algunos personajes, algunos de los errores que los grandes hombres de la ley, de la fe, ¿verdad?, tuvieron, y que nos han ayudado a entender que eran hombres como nosotros. Hombres con defectos, con errores, pero que hemos aprendido, hermanos, o estamos aprendiendo a través, escúcheme bien, del comportamiento de ellos, a través de la actitud que tomaron por encima de esos errores. Porque muchas veces nos justificamos: pues que yo también cometo errores. Usted ha dicho que los grandes hombres cometieron errores, sí, pero hay una diferencia entre ellos y muchos de nosotros: la actitud. Ellos tuvieron una buena actitud para recomponer. Y muchos de nosotros tenemos muchos años sin tomar la actitud correcta. Y si queremos ser discípulos, necesitamos arreglar ese asunto. Y ahorita vamos a ver, mire, vamos a ver qué fue lo que pasó. Y vamos a ver algunas cosas que sucedieron con Tomás, hermanos, ¿sí? Entonces, la incredulidad es algo, ¿verdad?, que no le agrada a Dios. Y estos grandes hombres de la fe tuvieron errores como nosotros, pero mire,
supieron corregir, supieron tomar una buena actitud, y Tomás no es la excepción. ¿Sí? Hay algunas cosas que Tomás hizo, y mire, hay algunas características muy notorias aquí que quiero que veamos. ¿Sí? Antes de poder ver lo primero, ¿verdad? Yo quiero decirle, esté conmigo en la biografía de Tomás. Tomás no tenía características especiales. Tomás no tenía dones especiales. No se habla de un don en particular en la vida de Tomás, ¿verdad? No se habla de que era alguien sobresaliente, ¿verdad? Es más, casi no es tomado en cuenta. Vuelvo a repetirlo, cuando hablamos de los discípulos, en muchos de nosotros no escogeríamos a Tomás. Muchos de nosotros, ¿verdad? En nuestro equipo meteríamos a Juan, a Pedro, ¿sí? ¿A quién más? Pablo, ¿a quién más? Pero seguro que a Tomás no. No, a Tomás no, porque él no cree. Entonces no tenía características así tan especiales, tan brillantes, que pudiesen, ¿verdad? Ser tan notorias y que pudiesen escogerlo y decir, oh, sí, el favorito mío es Tomás. No. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo? Él casi no es tomado en cuenta, pero él tiene un corazón dispuesto para Jesús. Y mire, dice ahí, ¿verdad? San Juan capítulo 19, versículo 24. Amén. Pero Tomás, uno de los 12, o sea que estaba contemplado con los 12, no había estado 8 días antes, pero ahora sí estaba. Ajá. No se había ido, había faltado, no sé a dónde había ido, dónde estaba, pero ahora había llegado ahí a la reunión. ¿Sí? Vea, pero Tomás, uno de los 12, es llamado, ¿qué? Dídimo. ¿Sí? Tomás, uno de los 12, es llamado Dídimo. Y esta palabra, hermanos, en arameo, Dídimo, significa mellizo o gemelo. ¿Sí? Vamos a notar algo. Esta palabra, Tomás, llamado Dídimo, significa en arameo y en griego, ¿verdad? Mellizo o gemelo. ¿Sí? Y esto es muy interesante, porque esto quiere decir que tenía un hermano gemelo, tenía un mellizo. ¿Sí? Aquí tenemos, ¿verdad? El caso o dos casos de gemelos, ¿verdad? O mellizos, gemelos, ¿no? Bueno, se dice que los gemelos están en la misma bolsa, dentro del vientre de su mamá, y los mellizos están dentro del vientre de su mamá, pero en bolsas diferentes. ¿Sí? ¿Sí está conmigo? Ok. Entonces, los grandes médicos, ¿verdad? La ciencia ha estudiado todo esto, ¿verdad? En relación al parto, en relación al crecimiento en el vientre de la mamá, y es tan hermoso todo esto, pero hablan muy en particular, muy especialmente de los gemelos o los mellizos, que tienen una conexión muy especial. Y aquí tenemos, ¿verdad?, el ejemplo de algunos de ellos. ¿Sí? Como que están conectados. Me tocó, ¿verdad?, escuchar que uno decía una cosa y el otro decía, yo pensé lo mismo. Wow, yo creo que sus padres tendrán más experiencia, ¿verdad?, en esto, ¿verdad? Pero hay una conexión muy especial. Se dice que hay, ¿verdad?, gemelos, ¿verdad?, o mellizos que ya crecen y que toman rumbos diferentes, pero que hay un sentir, hay una conexión, hay una conexión, ¿verdad?, un nudo que no los separa, que los tiene bien amarraditos, bien unidos entre sí. Y esto es grande. ¿Cuántos aman a sus hermanos y tienen una buena relación con sus hermanos? A ver. ¿Verdad que sí? Y dicen, no, yo quiero a mi brother, y no son gemelos, no son mellizos. Imagínense los gemelos y los mellizos. O sea, hay una conexión mayor. ¿Sí? Hay una conexión mayor. ¿Y por qué quiero que veamos esto, hermanos? Porque Tomás tenía un gemelo, y esto nos habla de una cercanía con su mellizo, con una cercanía con su gemelo. Había, ¿verdad?, ese lazo que los unía, ¿verdad?, en todas las áreas de su vida. Había una relación muy estrecha. Sin embargo, en ninguno de los versículos vemos a su hermano, o a su gemelo, o a su mellizo. ¿Se ha dado cuenta de eso? Es más, ni sabíamos que tenía un mellizo.
No lo sabíamos. Pero ahora estamos conociendo que por eso era llamado Dídimo, que es mellizo o gemelo. Entonces esto me habla que había una conexión, una relación muy estrecha, ¿verdad? Con su hermano, porque así es, ¿verdad? Pero mire, por más cercanía que hubiese tenido con su hermano, vemos a Tomás solo siguiendo a Jesús. Amén. Vemos a Tomás solo siguiendo a Jesús. Los seguidores de Jesús estaban en contra de las cosas que a Dios le agradaban. Que a Dios no le agradaban. ¿Sí? Todos aquellos que seguían a Jesús despreciaban las cosas que no eran agradables a Dios. ¿Sí? Aún en esta fecha, todos los que verdaderamente aman a Dios rechazan las cosas que no le agradan a Dios. Aquellos que están practicando las cosas del mundo, es solamente palabrería la que se oye decir de que aman a Dios. Porque todo aquel que ama a Dios no peca. Todo aquel que es nacido de Dios no peca. Amén. Lo dice la Escritura. Y me llama mucho la atención algo aquí, porque por encima de su relación, por encima de esa cercanía tan estrecha que tenía Tomás con su hermano, vemos que él tuvo que dejar a su hermano y tuvo que renunciar a esa relación para poder seguir a Jesús. Amén. Para poder seguir a Jesús. No vemos aquí que su hermano estaba ahí. Y a lo mejor hay una buena relación contigo, una relación muy estrecha, pero si tú no amas a Dios, no puedo unirme a ti, porque no amas a Dios. Amén. Y tengo que hacerme a un lado y seguir a Jesús. Si verdaderamente quiero ser discípulo de Jesús, tengo que aprender a dejar esas cosas que no son correctas delante de Dios. Amén, hermanos. Una persona que ama a Dios, ama las cosas de Dios. Otra vez, una persona que ama a Dios, ama las cosas de Dios. Una persona que no ama a Dios, ama las cosas del mundo y está practicando, ¿verdad?, lo que en el mundo se practica. ¿A qué estás atado? ¿A qué estás unido? ¿Quién es tu mellizo? ¿Quién es tu gemelo? ¿A quién amas tanto? ¿O a qué cosa amas tanto? ¿A las cosas materiales? ¿El dinero? ¿Tu trabajo? ¿Tu relación de noviazgo? ¿Tu novio o tu novia? ¿Tus padres? ¿O incluso tus hijos? ¿O incluso tu propio ministerio? ¿O el ministerio? Porque no es tu ministerio. El ministerio. Cuando amamos todas estas cosas antes que a Dios, entonces no somos verdaderos seguidores de Cristo. No podemos serlo. Y aquí encontramos una enseñanza grande. Tomás en esa cercanía, Tomás en esa relación, Tomás, ¿verdad?, en eso que lo unía, que lo ataba, él tomó la decisión de cortarlo y seguir a Jesús. Si su mellizo hubiese seguido o amado a Jesús, estaría, yo creo que contado con ellos. Sin embargo, no fue así. Amén. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Aquí estamos atados. Si queremos seguir a Jesús, necesitamos estar dispuestos, escúcheme bien, a separarnos. Amén. Si queremos seguir a Jesús, necesitamos estar dispuestos a separarnos. No estoy hablando en el matrimonio, no decir, pues el hermano dijo, es que luego somos muy mal entendidos. Pues vamos a separarnos porque el hermano dijo, no. Usted dijo hasta que la muerte nos separe y lo cumple. Amén. Necesitamos estar dispuestos a renunciar y dejar aquellas cosas que no son agradables delante de Dios. Y mire, ya no somos tan nuevecitos. Ya cada uno de nosotros sabemos que no le agrada a Dios. Y durante años lo seguimos practicando. Y nos hacemos los que no escuchamos. Y los hacemos los que nadie nos vea. Y los hacemos así. No puedes ser discípulo de Cristo. No puedes. No lo digo yo, lo enseña la Biblia. Lo enseña la Biblia. Tomás se separó. Tomás, eso que lo ataba a eso, ¿verdad? Tomó una decisión de regresar, ¿sí? De dejarlo. Vea
No pierda su cita en San Juan y vaya conmigo a Mateo capítulo 10, por favor. Verso 37 y 38. Podría abundar mucho más en esto, pero me llevaría más tiempo y no quiero. Yo, desde este lugar, hemos recibido mucha enseñanza de esto. Pero ¿qué es lo que más amas? A eso a lo que estás atado es, amas más que a Dios. Porque si amáramos a Dios, dejaríamos esas cosas que no son agradables. Amén. Mateo capítulo 10, versículo 37 y 38. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, ¿qué dice? No es digno de mí. Entonces, si estamos amando otras cosas más que a Dios, no somos dignos, no nos engañemos, ¿sí? Queremos muchas veces apelar a la misericordia de Dios, a la gracia. La gracia no actúa así, amigo. Mira, hermano, hermana, la gracia no actúa así. La gracia actúa cuando tú y yo somos obedientes a la palabra de Dios. Amén. Así actúa la gracia. No quieras que la gracia caiga sobre ti cuando tú estás haciendo todo lo contrario a lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Muchas veces amamos más las cosas del mundo, ¿sí? Las cosas que no son compatibles a Dios. Escúchame bien. Y buscamos excusas y pretextos, porque eso es, excusas y pretextos para compatibilizarlo con el cristianismo. Yo he escuchado excusas y pretextos de mucha gente que dice, pero podemos hablarle de Cristo, pero podemos hacer esto. Quieres compatibilizar las cosas del mundo con las cosas de Dios. La gracia y Dios no trabaja así, no te equivoques. Dios no trabaja así. Dios trabaja con todos aquellos que están dispuestos a servir, dispuestos a obedecer. No quieras ajustar lo que tú quieres a las cosas que Dios desea o que Dios pide. No, no se puede así. Si amamos a las cosas más que a Dios, no somos dignos de Él. Dice aquí Mateo 10:37. No somos dignos de Él. ¿Sí? Y Tomás fue considerado como uno de los 12 porque renunció a lo que más amaba. Amén. Renunció a lo que lo tenía atado ahí, en ese amor, en esa pasión. Renunció a eso por seguir a Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir. Me gustaría abundar más, pero si no, no termino. Y hay muchas cosas que ver aquí con Tomás. Otra cosa que vemos en Tomás, ya vimos, ¿verdad?, que él tomó la decisión de dejar lo que más amaba. Y yo no sé cuántos estemos haciendo un análisis ahora, y si ya pasamos este primer punto, poner una palomita. Y si no, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Continuamos con los siguientes puntos? Sí, ¿no? Vamos, ok. Tomás fue llamado discípulo. Escúcheme bien. Tomás fue llamado discípulo. ¿Por qué fue llamado discípulo? Jesús conocía el corazón de cada uno de estos hombres, como conoce nuestros corazones, de cada uno de nosotros ahora mismo. Amén. Y Jesús sabía que algo había en el corazón de Tomás. Algo había en él. Jesús se había dado cuenta que algo, ¿verdad?, había algo especial en Tomás. Vuelvo a repetir que no son las características muy buenas las que tenía Tomás, sino que había algo ahí en su corazón. Y escúcheme bien, usted y yo no somos llamados discípulos por las características que tengamos. No nos equivoquemos tampoco, porque muchas veces creemos esto. Lo creemos unos por un lado y otros por otro, ¿verdad? Dicen, los de este lado dicen, no, es que yo soy tan bueno que por eso soy tomado en cuenta como discípulo. Y el otro dice, no, yo no soy tan bueno, no tengo nada que dar, por eso no soy discípulo. No, estamos los dos totalmente equivocados. No son las características que tengas las que te nombran discípulo. No. ¿Sí? No son los talentos que tienes, no es la mucha habilidad que tengas, la mucha sabiduría que tengas. Tampoco son los años que tengas en la congregación. No, es que yo tengo tantos años en la congregación y por eso ya soy puesto aquí. No te equivoques. ¿Sí? Eso no te hace ser un discípulo. Un discípulo es aquel que está dispuesto a aprender.
Amén. Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es un alumno. Un discípulo habla de disciplina. ¿Sí? O incluye disciplina. Por ahí, ¿verdad? Nos comentaban que decían, ya no es iglesia, ya es más escuela que iglesia. Quien haya dicho esto, retráctese por favor y pídale perdón a Dios. Estás equivocado. Estás equivocado, tu panorama está bien cerrado. Este es un lugar donde usted y yo venimos a ser enseñados. Y quien haya dicho eso es porque ya seguramente se cree todo. ¿Sí? Y muchas veces nos falta valor, y ahorita vamos a ver eso, para poder hablar y poder decir, ya estamos hablando a espaldas de, estamos totalmente equivocados, porque nunca vamos a dejar de aprender. Y saben una cosa, hemos invertido tiempo en este lugar para poder levantar una generación que realmente sí quiere buscar a Dios. Amén. Porque la generación pasada ya no quiere, o sea, parece ser que ya aprendió todo, pero no ha aprendido nada. Y bueno, este lugar es un lugar donde venimos a aprender. Y la iglesia y la escuela están arraigadas, es lo mismo. Entonces no nos equivoquemos. Si hay un pensamiento ahí equivocado, erróneo, o usted, ¿verdad?, lo pensó o lo dijo, no se equivoque. Venga a ver el trabajo que se está haciendo. Amén. Es más escuela que iglesia. Entonces tú no eres parte de la iglesia, no te sientes parte de la iglesia. Si fueras parte de la iglesia, estarías aquí en la escuela. Amén. Y vea, ¿por qué menciono esto? Porque un discípulo está dispuesto a aprender. Un discípulo está abierto en su corazón a ser enseñado. Y Tomás fue un discípulo. Él estuvo dispuesto. Me impacta esto, hermanos, porque vuelvo a repetir, no son los talentos que tienes, no es la habilidad que tengas, es tu disposición a aprender la que te hace discípulo. Es tu corazón dispuesto a ser guiado la que te hace discípulo. Y Jesús busca discípulos. Amén. Jesús busca discípulos. Discípulo es aquel que tiene el deseo de aprender, ¿sí? Discípulo es aquel que hace lo que el maestro dice que hagan. Ese es un discípulo. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y eso era Tomás. Eso era Tomás, un discípulo de Cristo. Comencemos a dejar lo que más amamos y estemos dispuestos a que Él nos enseñe, a que Él nos guíe. Aprendamos únicamente del maestro de maestros, de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. No solamente teóricamente, sino ponerlo en práctica. ¿Cómo? Obedeciendo a su palabra. Obedezcamos a su palabra, hermanos. Dios nos sigue hablando en este tiempo y ha sido muy bondadoso y misericordioso con cada uno de nosotros. Amén. Y Él desea que usted y yo podamos seguir aprendiendo. Vimos al salmista el miércoles, enséñame. ¿Se acuerdan que decía, enséñame? Si tú crees saberlo todo, tarde o temprano te vas a morir. Pero si abres tu corazón a ser enseñado por Dios, entonces serás un buen discípulo de Cristo. Seremos buenos discípulos de Cristo. ¿Cuántos alaban y bendicen el nombre del Señor? Entonces, número 1, Él dejó lo que más amaba. Número 2, estuvo dispuesto a ser enseñado, a ser un verdadero discípulo. Número 3, lo tercero que vemos aquí en la vida de Tomás es que era un hombre leal. Diga conmigo, lealtad. Otra vez, lealtad. Era un hombre leal. Por eso le digo, nos quedamos solamente con la parte de no, fue incrédulo. No, estamos viendo características muy importantes en la vida de Tomás. Él fue leal. Y la lealtad es algo importantísimo, hermanos. Es algo vital en la vida de todo ser humano, en la vida de todo cristiano. Es vital para tener una buena relación. La lealtad. Muchas veces, ¿verdad?, no somos leales. Dice Proverbios, el que ha de tener amigos ha de ser primeramente amigo. Y habla de la lealtad, no habla de hablarles a todos. Porque creemos que la amistad es hablarles a todos y saludar a todos. La amistad habla de ser leal. De eso habla la amistad. No, es que yo considero que como que no me consideras tu amigo. Sé leal. Sé leal. No hay lealtad. ¿Quieres tener amigos? Tienes que mostrarte amigo, o sea, tienes que mostrarte leal.
De lo contrario, no puedes pedir algo que no estamos dando. La lealtad es importantísima. Y mire, ¿qué es lealtad? Lealtad es esa capacidad que tiene esa persona y que le impide le impide traicionar o engañar. Un hombre o una mujer leal no engaña, no traiciona. Actúa con respeto. Actúa con fidelidad a sus principios. ¿Sí? Y actúa, hermanos, con fidelidad hacia las otras personas. Una persona leal ayuda. Una persona leal protege. Una persona leal mantiene. Y podríamos hablar de cada una de estas cosas para hablar de la lealtad, que lamentablemente hace falta en nuestros días. En muchos congregantes, en muchos de nosotros, hace falta ser leales, verdaderamente leales. Y la lealtad es algo importantísimo. ¿Cómo cree que se haya sentido el corazón de Jesús cuando Judas lo traicionó? Se dolió el corazón de Jesús. Jesús no hubiese querido eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para Dios el ser leales es importantísimo. El ser leales en el matrimonio. Qué feo, qué tremendo es vivir, ¿verdad?, con inseguridad dentro del matrimonio porque el varón no es leal. O porque la mujer no es leal. Porque igual nos pasa como Tomás, siempre catalogamos al varón. Cuidado, porque hay mujeres que no son leales. No solamente los varones. Todo aquel sin Cristo tiene falta de lealtad. Por eso es importante acercarnos a Cristo. Pero mire, si en su matrimonio usted está viviendo con inseguridad y usted ha escuchado la palabra de Dios, acérquese a Cristo Jesús y comience a ser leal a Dios. Y hago un pequeño paréntesis aquí. Varones, toda mujer allá afuera que no sea tu esposa no te va a dar lo que tu esposa te da. Escúchalo bien. Es una ilusión nada más. Es una ilusión nada más. Que no te engañe el diablo. Que no te engañe el enemigo. Pero es que mi esposa ya no me dice esto. Y ahí en el trabajo sí me dicen, es un engaño del diablo. ¿Quieres que tu esposa te diga? Sé leal. Sé leal. Y comienza a decirle tú a ella. Amén. Mujeres, cuidado. Ay, es que me gusta que me digan, pásale, güerita. ¿Qué va a querer, güerita? ¿Qué va a querer? Aunque no esté güerita. No se deje engañar. Allá afuera no va a obtener lo que puede obtener en su matrimonio. Pero es que los problemas, acérquense a Dios. Acérquense a Cristo. Sean leales. Hermanos, que usted no entiende la situación que vivimos en casa, pero Dios sí. Pero Dios sí la entiende y la conoce. Aprende a ser leal, varón. Aprende a ser leal, mujer. Entonces, gloria a Dios. La lealtad es algo importante. Es algo vital, hermanos. Sí. Necesitamos aprender a ser leales. Sí. Mire, vaya conmigo a San Juan, capítulo 11. Y vamos a leer del 1 al 16. Vamos a ver cómo podemos indagar la lealtad o cómo podemos ver la lealtad de Tomás. San Juan, capítulo 11, del versículo 1 al versículo 16. Cuando lo tenga, de un fuerte gloria a Dios. Dice así la escritura. ¿Está conmigo? Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos, enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está, ¿qué?, enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Verso 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Sí?
Verso 7. Luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Escuchen lo que viene. Le dijeron los discípulos: maestro, o sea, rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. O sea, te querían apedrear y ¿cómo que vamos a regresar para allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado ¿qué? Dídimo, ¿verdad? Otra vez ahí resalta. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, a sus compañeros: vamos también nosotros para que muramos con él. Amén. ¿Sí ya se dio cuenta? Dice: vamos también nosotros para que muramos con él. Vea la lealtad que había en el corazón de Tomás. Lo hemos etiquetado como que el incrédulo, pero seguro que no habíamos leído o no habíamos puesto atención a esto. Tomás dice: vamos, a ver muchachos, pues vamos también nosotros. ¿Sí? O sea, si Jesús va a dar su vida y a lo mejor lo apedrean, pues vamos nosotros para morir con él. Amén. Vea, el corazón de Tomás. Tomás dice: bueno, vamos con él. Vamos con el maestro, vamos a acompañar al maestro. Había una lealtad en el corazón de Tomás, una lealtad increíble, hermanos. ¿Sí? Esa lealtad hizo que él demostrara valentía, estuvo dispuesto a morir con Jesús. Aunque bueno, unos días después todo el mundo corrió. Todo el mundo huyó, ¿verdad? Incluyendo a Tomás y a todos los demás. ¿Sí? Hasta quedó en rima, a Tomás y todos los demás. ¿Sí? Todos corrieron. Pero aquí vemos la pasión, el amor que tenía Tomás por Jesús. Y dice: estoy dispuesto a morir. Vamos, hermanos, vamos a compartir allá. Y pues allá nos están apedreando. Ay, no, es que ese ministerio no es el mío. No, ese no es mi llamado, hermano. Sí. La lealtad se ve ahí. La lealtad, tenemos que ser leales. Amén. Podríamos decir que cuando detuvieron a Jesús, Tomás también huyó, pero los demás también lo hicieron. Una persona leal va contigo a la arena. Una persona leal no se expresa mal de su amigo. Una persona leal, aunque no entienda, te apoya. Esa es una persona leal. Hoy en día hace falta mucha lealtad. Y sobre todo, lealtad a Dios. Porque si fuéramos leales a Dios, seríamos leales a nuestro prójimo. Mucha gente, a mí me sorprende mucha gente que dice: no, yo sí amo a Dios, pero estoy en pleito con mi hermano. ¿Cómo puedes amar a Dios que no ves? Si a tu hermano que ves, no lo amas. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Entonces, son palabras que muchas veces he escuchado y que la verdad digo, no me la creo, porque si no eres leal con Dios, no puedes ser leal con tu hermano. Y aunque no entiendas, aprendes a ser leal, vas con él, apoyas. Amén. Mucha gente que se va de la iglesia no se va porque no se enseña la sana doctrina, se va porque no son leales. Se van porque las cosas no se hacen como ellos quieren que se hagan. Son leales a sus ideales. Escúcheme bien, son leales a sus ideas, mas no leales a la palabra de Dios. Y por eso toman esa decisión. ¿Sí? Y mire, vemos aquí que Tomás deja lo que más ama. Tomás está dispuesto a ser discípulo y Tomás es leal. Amén. Es leal. Seamos leales y fieles a Dios, hermanos, y entonces vamos a ser coronados. Escúcheme bien. Cuando usted y yo seamos leales a Dios, vamos a ser coronados. Sí. Alaba a Dios. La lealtad se ve reflejada en cosas pequeñas. En las cosas pequeñas. Me falta tiempo, quisiera hablar mucho, ¿verdad?,
de esto, de la lealtad, pero se ve reflejada en cosas pequeñitas. Cuando me someto a la autoridad, demuestro lealtad. Amén. Y someterme a la autoridad no es hacer las cosas a fuerzas, no es hacer las cosas de mala gana, ¿sí? Y estar hablando de mi autoridad. Ay, no, es que así. Ay, no, es que esto. Eso no es lealtad. Eso no es lealtad. Sí, ahorita vamos a ver la palabra que es. Pero la autoridad, hermanos, es algo que Dios dio. ¿Sabe que Dios dio la autoridad? ¿Sí lo sabe o no lo sabe? Dios dio la autoridad. Ninguna autoridad está puesta ahí, sino por Dios. Ninguna. Y hablamos de todas las autoridades en general. Amén. Y es un principio de honra ser leales. Escuche bien, es un principio de honra ser leales. Y mientras esa persona, ¿verdad?, no atente contra los principios de Dios, usted y yo estamos obligados, usted y yo estamos comprometidos a ser leales. ¿Por qué digo esto? Porque quizá tu jefe no conoce de Dios. Y tienes que ser leal a tu jefe. Ahí en la empresa donde trabajas. Pero es que este jefe, pero es que usted tiene que ser leal. Y si usted como cristiano anda hablando mal del jefe, usted no es leal. Ay, es que este jefe ya no lo soporto. Ay, es que... Shh, guarde silencio y sea leal. Ay, hasta me voy a cambiar de trabajo porque este jefe... Shh, guarde silencio y sea leal. Porque esa autoridad fue puesta por Dios. Pero es malo, fue puesta por Dios. Amén. Ay, es que ese presidente no hace nada. Ese presidente, esa presidenta, esos, ¿verdad? Esas autoridades, nada más esto y nada más. Shh. Son autoridad y usted y yo tenemos que ser leales. Siempre y cuando, yo dije, no violenten la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Me quede claro esto. Me quede claro esto. Tenemos que ser leales. Es que ese maestro, es que esa maestra ya no la soporto. Usted se calla. Perdón que le diga esto. Usted guarda silencio y sea leal. Obedezca al maestro. Espero que esta palabra no le ofenda. Hay mucha gente que se siente por las palabras que muchas veces usted se calla. Ay, nos cayó. Es que tendríamos que estar callados. No somos leales, no nos callamos. El esposo es autoridad y el esposo está diciendo algo y la esposa no se calla. Guarde silencio, mujer, y sea leal. Amén. Ese presidente, ese pastor, ahí voy. No, hombre, ese pastor, shh, sea leal. Sea leal. La verdad, falta mucha lealtad. Mucha lealtad. Si esta iglesia fuera leal, tendríamos una congregación poderosa. Pero falta mucha lealtad. Es que ese hermano, no, es que ese hermano esto, y ese hermano esto, y ese hermano esto. Usted no es leal, y cada vez que habla del pastor, detrás de las espaldas del pastor, con otras personas, lo que no tiene que andar hablando, sea honesto y venga y dígamelo. En el amor de Dios yo se lo estoy diciendo. Porque tenemos que ser leales. Por eso tu vida espiritual no crece porque no eres leal. Quieres ser puesto aquí, quieres ser puesto allá, no me tomen en cuenta no esto, porque no eres leal. No eres leal, no has sido leal, no has sido leal, ni con Dios, ni con tus autoridades. Y aquí hay un principio grandioso. Y me estaciono en esto porque es la verdad. Es la verdad. No hemos sido leales. Hemos invertido tiempo, hemos invertido muchas cosas para que la iglesia esté fortalecida y nos falta ser leales. Y yo me encuentro con esto y de verdad es algo terrible, es algo que causa tristeza, es algo que causa desánimo, porque muchas veces quisiéramos recargarnos y no encontramos gente leal. Y necesitamos usted y yo como iglesia, y hoy lo hablo a usted como iglesia, porque se supone que usted y yo somos parte de este cuerpo de Cristo, ¿verdad que sí? Y si somos parte de ese cuerpo de Cristo, hay que ponernos de acuerdo, hermanos. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a ser leales mutuamente. Amén. Para que Dios nos bendiga. Pero muchas veces queremos actuar porque yo sé, porque a mí no me apantalla eso. Con todo respeto lo digo, pero no me apantalla. Porque si en lo poquito no eres fiel, en lo mucho no podemos ser puestos.
¿sí? A tu padre de familia. Eres irrespetuoso con tu papá. Y tu padre te dice algo y estás renegando. Es que mi papá, es que mi mamá, es que esto. Y estás reniegue y reniegue de tu papá. No me entiende, es que mi papá, es que mi mamá, esto, ¿verdad? Y el otro. Y te quejas con tus amigos que tú crees que tienen toda la experiencia. Y ahí estás con tus amigos, con los de tu edad. No, es que mis padres, que no sé qué. Sé leal. ¿Qué edad tienes? 18, 19, 17, 15, no sé, ¿verdad? Y estás hablando mal de tu papá, de tu mamá. Si tienes 15, déjame decirte que hasta estos 15 años ellos te han mantenido. No me vengas a hablar de malos padres. No me vengas a hablar de que tienes malos padres si durante 18 años te siguen atendiendo. Lo que pasa es que no piensan como tú y no hacen lo que tú quieres que hagan. Y por eso estás enojado con papá y con mamá. Lo mismo sucede en la iglesia. Estás enojado con los pastores porque no se hace lo que tú quieres. No se obra como tú quieres o piensas. Y por eso te enojas. Y por eso te quieres ir de la iglesia o por eso te quieres ir de tu casa. Prefiero irme de mi casa para poner mis propias reglas y hacer lo que yo quiera. Y quedarme todo el día sentado en el sillón jugando Xbox. Y ser independiente. Nomás deje lo que le dé hambre, a ver si es cierto. No somos leales. No somos leales. De verdad no somos leales. Tenemos que ser leales a nuestras autoridades. Jóvenes, sean leales a sus padres. Sean leales a su mamá, a su papá. Esposa, sea leal con tu esposo. Esposo, sea leal con tu esposa. Es más, padres, seamos leales con nuestros hijos también. Con nuestros pastores, con nuestros líderes, con nuestras autoridades. Seamos leales y Dios nos va a coronar. ¿Quién nos va a coronar? Dios nos va a coronar. Número 4. Y esto va muy de la mano. Porque una cosa más que vemos es honestidad. Honestidad. Y la honestidad es lo contrario de la hipocresía. Y en San Juan capítulo 14, versículo del 1 al 6, vamos a ir por favor, San Juan 14, del 1 al 6. Amén. Mire, quiero que vea conmigo esto, porque es importante, tanto la lealtad como la honestidad. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Qué dice? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Escucha lo que dice Jesús. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. O sea, Jesús está asegurando esto. Y entra Tomás aquí. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hasta ahí solamente. Vea, ahí está Jesús diciéndole, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, os voy a preparar lugar. Y yo me imagino a los apóstoles que están: sí, Señor, un lugar donde podamos habitar, Padre, ahí vamos a estar, ¿verdad? Y Jesús les dice: bueno, voy pues a preparar lugar. Ustedes saben, ¿verdad?, dónde voy y saben el camino, ¿verdad? Y todos: sí, Señor. Y Tomás dice: la verdad es que ni sabemos a dónde vas, ni sabemos el camino. Y todos los demás, así como que Él fue honesto. Amén. Él fue honesto. Qué importante es ser honesto. De verdad, son cosas, algo con lo que yo trabajo mucho, y hoy quiero decirlo y lo platico normalmente, ¿verdad? Y con mis autoridades lo digo, ¿verdad? Pero algo que me cuesta mucho trabajo es
volver a confiar. Es algo con lo que peleo mucho. Yo le he platicado que cuando yo era joven, rápidamente, ahí está mi esposa ya sabe la historia, y ustedes también creo que ya se las conté. Cuando yo era joven, yo quise tener una relación de noviazgo con una chica de la iglesia. Y pues yo de verdad estaba dispuesto a todo. Yo siempre, ¿verdad? He sido así, me gusta darme todo por completo. Y esa ocasión fui precisamente, ¿verdad? A ver, ¿verdad? Mi amiga, mi novia, mi amor. Y pues se me habían adelantado. Me equivoqué de día, no era mi día. Ni la hora. Dios mío. Para mí fue algo, ¿verdad? Recuerdo que tenía 7 años. Y entonces, ¿verdad? Recuerdo esa situación que me pasó, y la verdad yo me regresé como Sandivel. Yo no sé cuántos vieron a Sandivel, la caricatura de Sandivel. Ella corría y las lágrimas le corrían para atrás. Y me regresé corriendo como Sandivel a mi casa, ¿verdad? Con las lágrimas me rodaban hacia atrás. Y llegué mal y le decía que mi papá me vio entrar. ¿Qué pasó? Y le expliqué y dice, hijo, pues, ¿qué te digo? Y bueno, posteriormente a esto, ¿verdad? Hubo mucha insistencia en poder regresar a la relación, y bueno, a través de muchas personas, y yo dije, no, me sentí burlado, me sentí muy mal, y es algo con lo que peleo. Me gusta entregarme, me gusta darme, pero cuando veo una situación me cuesta mucho trabajo, porque para mí es importante la lealtad y la honestidad. Para mí es fundamental, y la verdad es que no comparto mucho con muchas personas que he visto que no son leales y que no son honestos. No comparto mucho. Perdónenme, pero no. Y aunque yo sé que Dios transforma el corazón, ok, ahora tenemos que dar muestras de que realmente Dios está en nuestro corazón, y que queremos realmente ser discípulos, y que queremos ser honestos. Y yo le digo a mi esposa, y Dios me guarde para poder hacerlo, y yo le digo a mi esposa, no te preocupes, yo jamás te engañaría. Porque lo que no quieras que hagan contigo, no lo hagas con los demás. Y decía, yo hice un pacto de fidelidad con mi esposa. Hice un pacto de fidelidad, deseo guardarlo hasta el último instante de mi vida, o de la vida de mi esposa. Yo me reí del pensamiento y qué vital e importante ser leales y honestos. Y esto es con lo que hago, con lo que peleo. Y digo, Señor, ayúdame. Y estoy peleando con esto. Si alguna lucha tengo, es esa. El volver a confiar, el volver a creer, porque me gusta entregarme, me gusta darme, pero cuando veo que no es así, ya no. Para Dios es de suma importancia la lealtad y la honestidad, hermanos. Amén. Y mire que aquí Tomás fue honesto. Ni conocemos a dónde vas, ni conocemos el camino. Y bueno, y Jesús no lo regañó, no le dijo, eres un incrédulo. ¿Verdad que no? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Jesús le dijo, yo soy el camino. Si no lo conoces, mira, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, ¿verdad? También a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y entonces ahora sale otro que se anima porque Felipe, ¿verdad? Fue honesto y dice, Felipe dice ahí, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces aquí sí ya lo regañan. Dice, ay, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no has conocido, no me has conocido, Felipe. Ahí sí ya lo regañan. Sí. Entonces, Tomás fue honesto. Ser honesto es aquel que actúa rectamente, aquel que cumple con su deber, ¿sí?, de acuerdo con la moral, aquel que es transparente.
Tenemos que aprender a ser honestos y no solamente hablar y vivir otra cosa, hermanos. No, dejemos de vivir de apariencias y comencemos a ser honestos. Cuando venimos a Dios de forma honesta, hermanos, Él nos recibe y nos abraza, ¿cierto o no? Cuando somos honestos hay una buena respuesta, pero cuando no, esto no se puede dar, ¿sí? Esto no puede ser así. Entonces, Dios quiere hacer discípulos de nosotros. Dejamos lo que más amamos, estamos dispuestos a ser discípulos, somos leales y somos honestos. Y quiero terminar con este punto número 5, porque después de esto quiero que participemos de la Santa Cena. Porque Tomás nos lleva a reconocer a Cristo. Amén. Cada uno de estos puntos no lo estamos diciendo para indagar quién es quién y quién ha dejado de hacer o quién hizo más. Cada uno de estos puntos es para que usted y yo nos miremos en el espejo de la palabra de Dios y digamos: Señor, yo quiero reconocerte y decirte, Padre mío y Dios mío. Amén. Y Tomás hace algo. Mire, vamos a regresar ahí al versículo donde iniciamos. San Juan 20, 19. ¿Sí lo tiene? Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Vamos al versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y Tomás les dijo, o él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hacemos una pausa ahí. ¿Qué pasó? Regresamos aquí. Este es el versículo por el cual es muy conocido Tomás. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Ya vimos que Él es honesto, ya vimos que Él es leal, ¿verdad que sí? Pero ahora Él no quiere solamente moverse por lo que los demás le dicen. Él quiere experimentarlo por sí mismo. Note algo. Aquí la incredulidad no fue de Tomás para con Jesús. La incredulidad fue de Tomás para con sus compañeros. ¿Sí está conmigo? O sea, Tomás no negó a Jesús, no dijo: no es cierto, porque Jesús fue una farsa, porque Jesús... No, note esto por favor. Aquí la incredulidad que tuvo Tomás fue con sus compañeros. Mal hecho, sí, quizá mal hecho, porque le hubiese bastado con lo que le decían ellos. Pero ¿por qué no le bastó con lo que le dijeron sus compañeros? Porque Tomás quería una experiencia propia. ¿Sabe que muchos cristianos solamente viven su cristianismo por lo que han escuchado, por lo que han visto de los demás? Porque se enteraron que Dios sanó a fulano, se enteraron que Dios hizo una obra grandiosa con Merengano, o porque sintieron la presencia de Dios, ¿verdad? Estaban en la iglesia y vieron que alguien derramó sus lágrimas y levantó sus manos y dijo: qué bueno, ¿verdad? Y hay muchos cristianos que así sobreviven, o tratan de sobrevivir su vida cristiana. Hay muchos cristianos que vienen un día como hoy a la reunión, o un día de reunión, y escuchan la palabra de Dios y se creen todo lo que les dicen. Perdón por la expresión. Y no son capaces de indagar en la Escritura. El único día que abren la Biblia es el día de reunión. Tomás no quiso esto. Tomás dijo: hemos visto al Maestro. Perdóname, hermano, pero si no lo vieron yo, no lo creo. Yo quiero tener una experiencia propia. El cristianismo es de experiencia propia. Muchos de ustedes están sentados
¿Tienes permiso? Y muchos viven de la experiencia de sus padres. Muchos viven de la experiencia de su esposo o de su esposa. Y por eso están sentados en un lugar así. No, amigo, no, hermano, hermana. Tu estancia en este lugar tiene que ser por una experiencia propia. Tú y Dios. Tú y Dios. Amén, hermanos. Y vea, Tomás escucha, le cuentan lo que pasó, pero él dice, no, hasta que yo no lo vea, hasta que yo no lo sienta, lo voy a creer. No estoy diciendo que no creo en Jesús. No. Ni tampoco les estoy llamando mentirosos a ustedes. Pero soy honesto. La verdad es que no me voy a dejar llevar por lo que ustedes dicen. Yo quiero verlo. Lo mismo sucedió con Pedro y con Juan. Ellos salieron corriendo y fueron al sepulcro, ¿sí o no? Ellos no lo expresaron así como Tomás, pero ellos salieron corriendo. Las mujeres les dijeron y ellos salieron corriendo. Les hubiese bastado la palabra de las mujeres. Sin embargo, no fue así. Ellos salieron corriendo. Entonces no hay nada de pecado, no hay nada de malo aquí en Tomás. Podemos muchas veces tener dudas, pero para despejar esas dudas, no corras con nadie más. Experiméntalo por ti mismo y corre al dador de la vida, a Jesucristo. Amén. Tomás ama a Jesús. Mire, Tomás tenía un deseo de estar con Jesús. Es tan leal a Jesús que no le basta con lo que le dicen nada más. Es tan leal a Jesús que le dice, yo lo quiero experimentar, yo quiero verlo por mí mismo. Amén. Tomás era un buscador de Jesús. Tomás era un buscador de Jesús. Es lo que nos falta, ser verdaderos buscadores de Jesús. Experimentar por nosotros mismos su presencia. Está bien si tienes dudas. Está bien. No pasa nada, no es pecado, no te sientas mal. Pero busca a Jesús. Busca a Jesús, experimenta a Jesús. ¿Sí? Haz algo. No te quedes con tu duda nada más. Haz algo. Busca al Maestro. Busca tener comunión con Jesús. Sé leal. Búscalo con todas tus fuerzas. La primera vez no estuvo. Y podrían decirle, ¿no estuviste? ¿No lo viste? ¿Por qué no estuviste? Ok, sus razones tenía para no haber estado. Pero ahora sí estaba. Ahora sí estaba. ¿Sí? ¿Sabes qué? No estuviste y pasó esto. Y pasó esto y eso. No lo creo. Ok, pues entonces ven y haz algo. Busca. Amén. Y cuando Tomás tiene una experiencia personal, y mire, Jesús aparece de la misma manera y les dice, pasa a vosotros. Y imagínense conmigo, por favor, están los discípulos, entra Jesús, pasa a vosotros, y entonces Tomás se queda así, e inmediatamente Jesús voltea a ver a Tomás. Esto me estremece, porque hoy Jesús te está volteando a ver a ti. Él dice, pasa a vosotros, pero ahora su mirada está puesta sobre ti, hermano, sobre mí. Amén. Y Jesús, ¿verdad?, le dice ahí a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Cuando tuvo esa experiencia personal con Jesús, yo me imagino que él cayó postrado. Él no se pudo resistir y cayó postrado. Las piernas le temblaron, ¿verdad? Le faltaron fuerzas en sus piernas y temblaba por completo. Y entonces cayó postrado y dijo, ahí versículo 28, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Y cuando le dice Señor mío y Dios mío, le dice, Señor, yo he dejado lo que más amaba. Señor, yo he sido tu discípulo. Señor, yo he sido leal. Señor, yo he sido honesto. Señor, soy medio incrédulo, pero aquí estoy. Señor mío y Dios mío. Qué hermoso sería que nuestra actitud cambiara, hermanos.
para decirle: Señor mío y Dios mío, sin reserva, sin culpa de que no le hablo a fulano, de que no le hablo a mengano, de que estoy mal en esta situación, de que estoy mal en esta otra. Decir, doblar nuestras rodillas, que nos falte la fuerza en nuestra vida, y temblar y decirle: Señor mío y Dios mío. Cierra tus ojos en esta mañana y le voy a pedir de favor a los hermanos Ujieres que me ayuden con el pan y con el vino. Ahí permanezca usted sentado para que le puedan dar ahí en su lugar. Se ha sentido como Tomás, que hoy es el día donde usted tiene que tomar la decisión de dejar atrás. Si usted no está decidido a dejar las cosas atrás, le pido de favor que se abstenga de participar de la cena, porque esto es un compromiso con Jesús. Hoy usted tiene que hacer un pacto con Dios, no con el hombre, con Dios, y que no hay nadie como Jesús, y estamos dispuestos a entregarnos a ti, a darnos por completo a ti. Deseamos en nuestro corazón poder hacerlo, Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos comer, hermanos. También la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis